Buenas noches. Voy a- a compartir pantalla para dar inicio a la explicación de las actividades programadas para esta semana. Y, permítame, por favor. Es una semana corta y que nos va a permitir trabajar bastante, bastante bien. Es importante que los conocimientos previos que ya tuvimos nos van a aportar mucho, nos van a ayudar a, pues, trabajar bastante bien esta actividad. Bueno, espero que todo se vea bien. Eh, Hice una sesión con compañeros, pero algo pasó, no se grabó, entonces voy a volver a grabar. Van 3 sesiones el día de hoy. Muy bien. Eh, Vamos a iniciar. Esta semana trabajaremos diálogos argumentativos, ya lo veremos. Tenemos el propósito de la semana, tenemos el foro aprendiendo. Vamos a ver un poquito de lo que deberíamos ya saber para realizar estas actividades de la semana. Vamos a ver la actividad integradora 3, que se llama investigar para argumentar, y la actividad debate. Y luego, pues las dudas que sí se plantearon, ahorita voy a ir voy a ir recordando algunos compañeros que fueron planteando para que los que vean este material, pues sea de ayuda. El propósito de la semana, pues vamos a adquirir herramientas para que nuestros argumentos, lo que nosotros pensamos, lo que afirmamos, y tengan respaldos, sean fuertes, sean capaces de convencer a nuestros interlocutores y lectores, ¿no? Cuando nosotros argumentamos, justamente tiene ese propósito, que lo que estamos diciendo, pues queremos que llegue a ciertas personas, pero también queremos que trascienda, ¿no? Eh, el foro aprendiendo es muy interesante porque aquí es como el preámbulo de todas las actividades, es como el contexto. A mí me gustan mucho estas preguntas porque a ustedes les ayuda a relacionar las actividades con este foro. Primero, ¿cuáles serían las ventajas de debatir, ¿no? Si nosotros estamos ahorita, ¿no? En el contexto del coronavirus, etcétera, muchos a veces nos gusta opinar, pero realmente no sabemos, no conocemos a fondo el tema. Entonces es muy fácil que alguien te diga, bueno, ¿y dónde lo leíste? ¿Por qué sabes? ¿O por qué dices eso? A ver, fundamenta lo que estás diciendo. Y entonces, si no tiene bien eh, posicionados o bien argumentados o bien leídos, ¿no? Algunos artículos científicos o información de especialistas, pues fácilmente su interlocutor pues le va así, ¿no? Tal cual, ¿no? Y luego tenemos justamente que pues, por eso se derrumba, no se podría derrumbar una postura, ¿no? De si no tienes los conocimientos suficientes. Eh, Ahí ustedes van a ir comentando. ¿Cuál consideras que es el principal elemento en un debate para tener una comunicación adecuada? Pues yo creo que la base de toda comunicación es el respeto, ¿no? Sí, claridad y todo esto, pero el respeto es muy importante, ¿no? Hay algo que se llama el ciclo de argumentación. Si nosotros no tenemos cuidado, o eh, en México, ¿no? Dicen, el que se enoja pierde. Si te enojas, empiezan a entrar se rompe el ciclo de argumentación porque empiezan a entrar las falacias que están disfrazadas como verdaderas, ¿no? Estas, nosotros podemos atacar a la persona porque no podemos defender, ¿no? Una vez que ya sabes que estás perdiendo, entonces atacas el físico de la persona, atacas cómo se viste, eh, pues si ves que las personas realmente no saben algún tema, pues inventas algo y crees que hay una falacia que se llama ignorante, que efectivamente los puedes engañar, ¿no? Tú puedes decir que la luna es de queso y posiblemente alguien te lo crea, ¿no? Pero pues no necesariamente, ¿no? Pero sí, dependiendo de las personas, obviamente, alguien va a decir, a ver, pues susténtalo, ¿no? ¿Qué investigación científica
O te digan, no, yo soy astrónomo, o yo soy ingeniero, y no, lo que tú estás diciendo es una mentira. Y yo te lo voy a sustentar, te lo voy a argumentar. También, ¿de qué les gustaría debatir? De redes sociales, eh, no sé, de la eutanasia, otros temas que a ustedes les interese debatir, ¿no? Y si han visto debates, a lo mejor los presidenciales, a lo mejor entre algunos especialistas en algún programa de televisión, etcétera, ¿no? Luego, pues, un poquito de lo que ustedes tienen que saber, o al menos ya deberíamos saber, a partir de la semana 1, cuáles son los elementos que ya deberían tener muy claros para realizar lo que nos piden, que es un texto argumentativo. Tenemos que tener muy claro el uso de las premisas y las conclusiones. Les pedí que por favor estén revisando en sus recursos los indicadores. Los indicadores nos permiten construir argumentos sólidos y son como apoyos, ¿no? Sí, es parte de un indicador de premisa. Las dos premisas, tres, que puedan estar antes de la conclusión, o la conclusión puede estar al principio también, tienen que sustentar muy bien a la conclusión, porque si estas premisas son falsas, por supuesto que la conclusión también va a ser falsa, es una inferencia. Entonces, aquí tiene que estar muy claro lo que ustedes están diciendo y que sustente. Aquí tenemos, por ejemplo, el puesto que es un indicador de conclusión. Ya estamos, a partir de las dos premisas, estamos inferenciando que impedimos o no impedimos la difusión de doctrinas falsas y dañinas. ¿Cómo pueden ustedes argumentar? Si en la vida diaria, ¿no?, necesitamos respaldar lo que estamos diciendo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues citando a un experto, aludiendo a nuestra propia experiencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita el coronavirus, alguna persona que ya tuvo esta complicación en su vida o presenció en algún familiar, les va a contar de viva voz la experiencia. Y porque otros no, pues a lo mejor lo vemos en la tele o lo vemos que un famoso, etcétera. Y ahí es donde, no, a mí nadie me lo cuenta, yo lo viví y es esto, es esto, es esto, se cura con esto, con esto y con esto, etcétera, el doctor dijo esto. Entonces, una vez que tú ya tienes un conocimiento claro de una temática en particular, pues tú puedes respaldar y puedes defender tu punto de vista. También lo puedes ampliar con ejemplos, a lo mejor sí, en tu periódico, además. Puedes buscar estadísticas, puedes buscar datos, puedes buscar las citas de autoridades, de expertos, de especialistas que se dedican a estudiar esta temática, o el doctor tal, o el político tal, o no sé, varios elementos que te van a permitir. Todo este tipo de argumentos, ¿cómo puedo argumentar? Esto va en el cuerpo de la argumentación de un texto argumentativo. Más adelante lo vamos a retomar. Para la actividad integradora 3 tenemos varios pasos. Vamos a elegir una temática que nos llame la atención sobre la legalización de drogas. Podemos hablar de la marihuana, del éxtasis, de la cocaína, ¿no?, del crack. Y ustedes van a investigar sobre esa droga en particular. O también podrían buscar cómo se ha legalizado la droga en Holanda, por ejemplo, o en Inglaterra, o en Estados Unidos, o en algún lugar que a ustedes les llame la atención, y cómo se usa para fines medicinales, etcétera. Ustedes pueden elegir la temática que mejor les guste. Y después van a elegir dos disciplinas más desde donde estudiar esta temática de las drogas. Por ejemplo, si yo, ¿cómo estudiaría un médico la legalización de drogas? ¿Cómo estudiaría un sociólogo la legalización? Un político, uno de derecho, un historiador, ¿no? Ustedes van a elegir dos disciplinas. Ahí nada más las van a poner, ¿no?, cuáles llaman la atención. Después, ustedes van a buscar información y van a establecer cuáles serán las rutas de investigación que van a realizar. Pueden ser documental o informática. Cuando hablamos de documental,
hablamos básicamente de esta búsqueda de información confiable, que puede estar en Google Académico, ¿sí? E informática, en la actualidad, yo creo que toda nuestra búsqueda está en Internet, porque nos metemos directamente a, a buscar información en bibliotecas digitales, en revistas, todo tiene que ver con Internet, ¿sí? Ahora, también vamos a tener cuidado porque es cierto que nosotros, tendría que ser ambas, documental e informática, porque si nosotros no nos vamos a la informática, lo que tendríamos que hacer es buscar el tema en Google, así, en el buscador, y les van a aparecer casi 2.000, 3.000 páginas, y ustedes van a decidir, y se van con la primera, ¿no? Wikipedia, monografía, Rincón del Vago, lo que sea. No es que esté mal, porque muchas cosas se citan, pero ya no se convierte en información confiable. Ustedes tienen que, por eso, tienen que ser muy cuidadosos en esta búsqueda, ¿sí? Porque vamos a investigar qué dicen los especialistas, qué dicen los políticos, qué dicen los médicos. Obviamente, ustedes previamente ya eligieron desde qué disciplinas van a estudiar la legalización. Después vamos a hacer un texto argumentativo. Un texto argumentativo se conforma de 3 partes: la introducción, el cuerpo de la argumentación, que es el desarrollo, y una conclusión. Nos piden 2 cuartillas, entonces ahorita vamos a ir un poquito ampliando este apartado. Y después vamos a grabar un audio. En ese audio específico, se va a abordar el punto 2, que ustedes van a explicar por qué es importante estudiar la legalización de las drogas a partir de 2 enfoques, de 2 disciplinas. Puede ser del derecho, puede ser de la sociología, puede ser de la historia, y ustedes, o desde la química, desde la biología, no sé, ¿no? O alguna otra, ustedes eligen. Y así, de manera un poquito más desglosada, bueno, ¿qué temas podríamos abordar? El debate actual que se tiene con las drogas, los riesgos que implica legalizarla o los beneficios que implica legalizarla, pueden estar a favor o en contra. Eso es lo que les va a permitir a ustedes debatir, ¿no? Cuando es un tema muy cerrado, o sea, pues, no, aquí sí se permite debatir a favor o en contra. No, las normativas que se tienen en otro país. Tenemos entonces, nada más para resumir, que tenemos que elegir 2 disciplinas. ¿Cuáles eligen ustedes? Química, antropología. Y yo recomiendo que ustedes busquen así tal cual, ¿no? Pongan enfoque sociológico en la legalización de las drogas. Eso les va a permitir a ustedes, pues, con mayor facilidad, encontrar información confiable. Vuelvo a insistir, Google Academy. Perdón. Posteriormente van a realizar la búsqueda documental informática, ahora sí. ¿Y dónde? Pues en Google Académico, y a ustedes encontrarán la información pertinente desde las disciplinas que han elegido. Tenemos también ahí, una vez que ya encontremos la información, pues vamos a ver qué dicen los artículos, qué dicen las noticias, qué dicen los políticos, qué dicen los médicos, qué dicen las encuestas, qué tanta droga se consume en México, o la violencia. Bueno, es un tema interesante, ¿no? Si les llama la atención, alguno de aquí será a ser médico, abogado, ¿no? Tenemos el ejemplo, el punto de vista desde la sociología, por ejemplo. Tendré que trabajar, como aquí es una entrevista al doctor Jorge Alberto, y él dice, bueno, es de jurídico de la UNAM, pero ahí vemos que, según otra investigadora, dice que el consumo de marihuana en grandes dosis está relacionado con alteración de funciones cognitivas, con memoria a corto plazo y atención, y en funciones ejecutivas, como juicio. Ahí tenemos una opinión de un experto. A veces no entendemos sus términos, pero podemos buscar cosas más sencillas, ¿no? Desde la biología, bueno, ¿qué dice la biología, no? La adicción se llega a afirmar que las personas necesitan mucho
de fuerza de voluntad propia para lograr dejar una adicción. ¿Ustedes qué creen? Dice que es la droga más utilizada en el mundo. Hay estudios en donde se analizan los contenidos químicos. Hablamos aquí de la marihuana, ¿eh? Pero hay, dependiendo de cuál sea su tema, ustedes van a ir investigando y van a ir construyendo, obviamente, sus argumentos utilizando indicadores. Tenemos que nuestro texto argumentativo, como ya bien les había comentado, está conformado por introducción, una tesis, que va dentro de la introducción, y los argumentos y la conclusión, o el cuerpo de la argumentación. Esto es un tema, tenemos un título, legalizar la marihuana en México podría ser, o la normativa de resultados de legalizar la marihuana en Holanda. De verdad que es interesante. Luego, en la introducción me van a decir de qué van a hablar, bueno, yo voy a hablar de la marihuana holanda, porque es muy interesante el proceso que han vivido y a lo mejor, si se aplicara en México, ¿cuál sería ustedes, qué frase pondrían? En México, legalizar las drogas disminuiría la violencia o se acabaría el crimen organizado. Es una frase fuerte que ustedes tendrían que respaldar. Esa sería su tesis. Y ustedes esa tesis la tendrían que respaldar en el cuerpo de la argumentación, que es el desarrollo. ¿Cómo la van a respaldar? Con ejemplos, estadísticas, experiencias, si las tuvieran, ejemplos, entrevistas, opiniones de expertos. Eso es lo que tienen que hacer. Y en la conclusión, ustedes van a decir, ¿sí se comprobó mi tesis? ¿De acuerdo a todo lo que estudié? Sí. ¿O de acuerdo a todo lo que estudié? No, no. Y luego, ¿no? Concluyo que la legalización de drogas es una realidad. Si estoy a favor. Si estoy en contra, pues tendría que decir que no debería, no hay que legalizarla porque nuestros niños peligran, etc. ¿No? Dice, el prohibir esta droga la hace más interesante a la vista de los jóvenes. Ustedes qué creen. Después del texto que elaboraron, van a definir cuál fue su tipo de búsqueda. Documental, se recuperan y organizan documentos para una necesidad determinada, es decir, aquí Google Académico nuevamente, ¿no? Porque estás buscando información muy específica, confiable. La informática, hace referencia a la búsqueda y recuperación de documentos mediante un soporte informático, como les decía. Buscamos de todos. Todos vamos a buscar eh, con un soporte informático. Aquí lo interesante es que ustedes tienen que tener esta capacidad de diferenciar lo relevante de lo irrelevante. ¿A qué se refiere? Que eh, que sus fuentes deben ser confiables, entonces se tienen que ir a fuentes confiables, porque si ustedes utilizan solamente este soporte informático y ponen en un buscador legalización de drogas, le van a aparecer muchas páginas, como les dije antes. Entonces ahí es donde tienen ustedes que tener esta habilidad de seleccionar información confiable. Posteriormente van a grabar un audio. Esta es una pregunta que hizo una compañera. El audio no es que me van a platicar lo que hay en el texto argumentativo. Ojo, solo van a explicar por qué es importante estudiar el tema de la legalización de las drogas desde dos disciplinas o desde diferentes disciplinas. ¿Por qué es importante estudiarlas desde el derecho? Porque tiene que haber una regulación. ¿Por qué es importante desde la sociología? Porque hay que estudiar cuáles son los efectos en la sociedad, qué genera. Puede ser que en una familia, imagínense ustedes el impacto con una persona sobre en una familia, todo lo que pasa, ¿no? A lo mejor hay violencia, a lo mejor hay pobreza. eh, el audio debe ser máximo 2 minutos, que ustedes pueden hacerlo en 1 minuto, nada más expliquen esa parte. Y lo pueden hacer de manera muy sencilla por WhatsApp, y luego lo guardan, lo suben, lo comparten el link, ¿no? En la grabadora también hay una grabadora, en sus teléfonos, etc. ¿no? Y bueno, vamos a concluir en esta parte con las referencias. Ahí en el material adicional les pongo las referencias. También aquí agrego que les compartí en el material adicional una página de Facebook en donde estoy recopilando información importante de argumentación para que ustedes tengan ahí material. A lo mejor lo empiezo a meter
artículos y demás para que ustedes lo vean. De hecho, en el mismo eh, material adicional les pongo información desde el punto desde el punto de vista sociológico, antropológico, es decir, que les doy así como un menú en donde ustedes pueden incluso revisar si les sirve alguno de este material, utilícenlo. Y solamente lo importante es que ustedes registren bajo un formato las referencias que van al final del documento, ¿sí? Libro impreso, bueno, aquí yo les pongo algunos datos. También ahí les comparto una página que se llama de una universidad en la cual ustedes van poniendo, si están investigando un artículo, qué datos deben de tener, debe tener un autor, debe tener un año de edición, eh, un editorial, etc. Hay varios elementos que permiten que una fuente sea confiable, ¿sí? Y la actividad integradora 4 es como ya tomar en cuenta muchos de estos elementos eh, importantísimos que ustedes van a poder identificar en una, ya en un debate como, ¿no? Ahí ya tenemos a dos personas, que es el médico Fernando Cano Valle, contra, ¿no? ¿no? Defendiendo su punto de vista, contra el abogado Gómez Mon. Eh, Ellos, bueno, uno está a favor y uno está en contra. Y el tema central es la legalización de la marihuana. Y bueno, la idea de revisar este video es qué dicen ellos, qué es lo que están argumentando. Vamos a compartir un argumento. Las dos primeras participaciones tienen que ser del video, por favor, porque muchos empiezan ya a opinar. No, primero vemos el video, identificamos qué están diciendo los especialistas. Van a establecer un argumento a favor de la legalización que se haya planteado en el debate. Primero tenemos que ubicar cuál es el que está a favor de la legalización de las drogas. Y luego vamos a establecer un argumento que se haya planteado en contra, ¿sí? Y después viene, ¿qué opinas tú? Comenta tu postura. ¿Estás a favor o en contra? Y establece tus argumentos. Yo siempre les pido que hagan este cuadrito. A favor está el abogado Gómez, en contra está el médico Fernando Cano Valle. Dice el abogado Gómez que sí debería de legalizarse las drogas, porque hay una sobrepoblación carcelaria. Habla de más temas, ¿eh? Habla, por ejemplo, de eh, las mujeres. Habla que muchas mujeres, pues solo portar, ¿no? A veces las utilizan, o bueno, o están metidas en eso, pero que tiene muchos fines estas circunstancias, porque a estas mujeres los efectos son muy graves. Se rompen familias, hay niños que dejan abandonados, etcétera. Tiene ahí varios puntos interesantes del abogado. Y en contra, aquí solamente pongo algunos, porque pues eso lo tienen ustedes que revisar, pero en contra, el médico dice, no, es que la gente muere por fumar marihuana en distintos modos, o sea, va a morir por la causa principal es la marihuana. Él dice, no, no a la legalización. Ahí ustedes tienen que ver. Yo siempre les digo, detengan los videos, detengan el video, cópienlo, hagan sus citas textuales, pónganlos entre comillas. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dice que el doctor Fernando Gómez Mon, el abogado, dice que la marihuana es menos adictiva, la marihuana es menos letal, por eso él dice que se debería legalizar. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí ustedes tendrían que buscar. Y tenemos otro ejemplo, ¿no? Ya donde ustedes opinan. Acá una compañera dice, sin dudar estoy en contra de la legalización de drogas, pero nos va a explicar por qué estoy en contra. Ustedes lo que tienen que hacer. Estoy en contra porque va a ser muy perjudicial, como lo ha sido el tabaco, como ha sido el alcohol, que en otros momentos también estaban prohibidos. Luego, cuando sea legalizada la marihuana, tampoco es garantía de que se termine la delincuencia organizada. Bueno, ahí ella dice, bueno, estoy en contra del doctor, estoy en contra del abogado, etc. Ustedes ahí, si ustedes cuidan esta parte, pues van a estar ahí, si observan, se analizan, van a tener perfectamente claro la opinión. Aquí nada más son los apartados, perdón, que en el video, la primera parte es sobre el video y en la segunda parte es su opinión, ¿sí? Y eso es todo.
se establecieron algunas otras dudas de sus compañeros, sobre todo en el cuerpo de la argumentación, y también en el audio. ¿Sí? El audio que tenía que ser muy claro con respecto al enfoque de las disciplinas. No hay que leer nada, entonces expliquen por qué es importante entender o estudiar un tema a partir de varios enfoques, de varias maneras. Bueno, pues agradezco mucho. Vamos a ver si en la siguiente, dentro de 8 días seguramente vamos a abordar otra vez de Zoom. Les pido una gran disculpa y voy a estar haciendo algunas pruebas para ver que todo marche bien. Bueno, les agradezco mucho. Espero que este material les sirva. No olviden revisar las guías que están en el foro de avisos, el material adicional. Y bueno, estoy a la orden. Muchas gracias.